el próximo tema que nos toca es circuitos secuenciales, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que cuando hablábamos de las primeras clases, los circuitos, o sea, teníamos circuitos combinacionales, que eh, las salidas dependían de la combinación de las entradas, como venimos trabajando hasta ahora, ¿no? Que si un sensor está de tal forma, otro de tal forma, otro de tal forma, la salida es 0 o es 1 o lo que sea. Así venimos trabajando y así hemos hecho los ejercicios hasta ahora, recién. El próximo tema son circuitos combinacionales, en donde la salida ya depende no solamente de la combinación de las entradas, sino del estado anterior del sistema. ¿Sí? Entonces le agrego una complejidad más. Es exactamente, o sea, es utilizando todas las herramientas que hemos visto con una complejidad más. Entonces, bueno, varias complejidades más. Entonces, si no tenemos bien en claro esto, y si no nos sale bien la parte de combinacional, hacer la parte secuencial es casi imposible, ¿no? Entonces, por eso es que quería que revisemos esto, queríamos que estemos bien al día con lo que hemos visto, y la semana que viene arrancamos con los circuitos secuenciales, ¿sí? Entonces, hoy hagamos un repaso rápido, cosa de que ustedes se saquen las dudas que les vayan surgiendo, que ya les hayan surgido, y eventualmente les quede después el video grabado de todo este resumen rápido, ¿no? Como para que tengan en un solo lugar todo lo que hemos visto. Eh, no en tanto detalle como cada una de las clases, pero de una manera más compacta. ¿Sí? Por eso la idea de hoy es hacer este resumen rápido y después del resumen charlar un poquito acerca de los ejercicios, ¿no? Como para que tengan más herramientas y a la hora de resolverlos, y si les surgió alguna duda, los revisamos de vuelta. ¿Les parece que arranquemos haciendo eso? Sí, dale, pues, no hay problema. Genial. Entonces, voy a compartir. Bien, ahí tenemos. ¿Se acuerdan que arrancamos la primera clase con los conceptos básicos, ¿no? En donde hablábamos de los valores digitales, valores analógicos, ¿sí? Y de las diferencias entre uno y otro. ¿Sí? Acuérdense de que los valores analógicos eran los que tenían infinitos puntos entre uno y el que le sigue. ¿Sí? Entre 7 y 8 tengo infinitos puntos, entre 9 y 10 tengo infinitos puntos, y así sucesivamente. Tanto en el tiempo, como en el ejemplo este de la hora del día, como la temperatura. ¿Sí? Si yo tengo una temperatura discreta y tengo que discretizar eso, necesito hacer dos pasos, en principio. Discretizar el tiempo, es decir, tomar muestras de tiempo cada determinado intervalo, y acotar también la resolución de temperatura, ¿no? Yo no puedo tener infinitos puntos entre 24 y 25 grados porque no lo puedo almacenar. Entonces tengo que tener cuantificado, que se llama. Algo de esto vamos a ver cuando veamos conversión analógico-digital, lo vamos a tratar de explicar y que nos alcance el tiempo para trabajarlo, pero la idea es esta, ¿no? Que yo tengo que pasar de un mundo totalmente analógico a un mundo digital. Y habíamos hablado de esta cuestión de los niveles lógicos, ¿no? En donde yo tengo niveles lógicos bajos, altos e inaceptables. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? Bien, genial. Estos niveles lógicos lo que nos dan es los rangos en los que el sistema puede trabajar. ¿Sí? Acuérdense que si yo voy de 0 y empiezo a levantar la tensión, en algún momento mi sistema lo puede tomar como 0 o como 1, dependiendo del sistema, dependiendo de la compuerta, dependiendo de lo que sea. Y así lo mismo con el 1. Acuérdense que estos valores, ¿no? BL, BL máximo, BH y BH máximo, dependen obviamente de la tensión de alimentación en la que yo estoy trabajando, ¿no? Cuanto más alto sea la tensión de alimentación, obviamente más altos serán estos valores. La tensión de alimentación, estamos acostumbrados a trabajar con 5 voltios, ¿sí? Es lo que generalmente se utilizaba para estos circuitos y lo que generalmente se utilizaba para la electrónica. Depende del sistema, depende de la electrónica, esto va cambiando y puede, eh, por diferentes motivos, ¿no? Uno de ellos puede ser porque si yo bajo los niveles de tensión, tengo menos consumo de energía y puedo hacer que los sistemas sean más rápidos, ¿sí? Puedo trabajar con una velocidad de reloj más alta. Por eso en los sistemas que son más rápidos no están trabajando con 5 voltios, sino que están trabajando con 3,3 o con 1,8 voltios. ¿Sí? Son niveles de tensiones muy bajos, pero que me ayudan a que el sistema sea más rápido.
La contra de eso es que son más susceptibles al ruido, ¿no? Entonces ahí, bueno, hay que trabajarlo. Pero en esencia, eso es lo que habíamos charlado en la primera clase. Si alguno tiene alguna duda por supuesto pregunte, y si no tiene micrófono o no tiene ganas de hablar, escriba en el chat y lo vamos viendo. Después habíamos hablado de la aritmética binaria y las compuertas, ¿sí? Los elementos que teníamos para trabajar. Esas compuertas habíamos empezado por la NOT, que era la más clásica, ¿no? Que la negaba, ¿sí? Bueno, no vamos a detenernos en esto. Acuérdense que siempre tienen el video responsable, y si no, tienen el apunte que también está ahí. Teníamos la compuerta en donde teníamos entrada y la salida negada. Teníamos la compuerta NOT, en donde, por ejemplo, el 4009, que tenía 14 patas y 6 compuertas en cada una, ¿sí? ¿Se acuerdan de esto? Después teníamos la tabla de verdad de la compuerta OR, en donde teníamos que era una entrada o la otra, ¿sí? O las dos en simultáneo también puede ser. Acuérdense que era como una llave en paralelo, ¿sí? Esos eran los ejemplos que habíamos trabajado. Bueno, acá está el diagrama, y lo expresábamos como una suma, ¿no? La compuerta OR. Esto es importante que se acuerden y que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque a la hora de resolver con el Carnot o a la hora de que quieran hacer algo, el tema de tener en cuenta y de tener presente cuáles son los componentes que llevan adelante y las ecuaciones con las cuales trabajan las compuertas, nada, directamente reemplazo un más por una OR. Si yo no tengo claro eso, no voy a saber cómo hacerlo, ¿no? La compuerta OR, la compuerta AND, que era esta y esta, ¿sí? En definitiva, era una multiplicación, que lo tenemos acá, ¿no? Una multiplicación en donde 0 por 0, 0, 0 por 1, 0, 1 por 0, 0 y 1 por 1, 1, ¿sí? Entonces, la salida era 1 si las dos entradas estaban en 1. ¿Sí? Acá tenemos de vuelta la compuerta. Después íbamos a la NOR, perdón. La NOR era como una OR con la salida negada, ¿no? Entonces, yo podría trabajar y podría equipararla a poner una NOT a la salida de una OR común y corriente, pero como tiene mucha utilidad, como hemos visto, ¿se acuerdan de las leyes de De Morgan? Como tienen mucha utilidad, directamente se fabrica como una compuerta separada y se estudia como una compuerta separada. La idea es la misma que una OR, nada más que invirtiendo la salida, ¿sí? Bueno, esto es lo que veíamos que podía ser equivalente, y fíjense acá. Yo acá tengo la salida como si fuese una OR, donde A es A más B, y la NOR, donde niego la salida A más B. Entonces, en el primer caso es 0 más 0, 0, 0 más 1, 1, 1 más 0, 1, 1 más 1, 1, y la salida es el opuesto a eso, ¿no? Entonces, en el único caso donde me queda 1 es cuando las dos entradas son en 0. De vuelta el ejemplo. La NAND, que era el mismo caso de la NOR, pero con una compuerta AND en este caso, entonces tengo una AND con una NOT a la salida, y la salida es exactamente la misma, ¿no? O sea, exactamente la misma. El proceso de obtener la salida es el mismo. Yo tengo la multiplicación, ¿no? 0 por 0, 0 por 1, 1 por 0, 1 por 1, y tengo que invertir esa salida. Entonces, si el resultado de 0 por 0 me da 0, lo invierto y tengo un 1, y así sucesivamente. ¿Sí? Y después la compuerta OR exclusiva, en donde la OR exclusiva me decía que si una de las entradas estaba en 1, la salida era 1. Pero si una y solo una de las entradas está en 1. Si las dos entradas estaban en 1, la salida era 0. ¿Sí? Ya vamos a ver algunos usos de esto. Sobre todo se suele utilizar para hacer... ¿se acuerdan cuando vimos algo de codificación, que mandábamos los códigos de paridad y que eso se nos diera punto? ¿Sí? Que estaba el código de paridad, el código Hamming. ¿Se acuerdan de eso o no? Código Gray. Ni lo leyeron. Bueno, está en el apunte donde está en la parte de codificación, de bases numéricas y por ahí. Están los códigos, y para formar algunos de esos códigos, estas compuertas son muy útiles. Bien, eso era lo que habíamos visto en la segunda clase, ¿no? De las compuertas. En la tercera habíamos empezado a trabajar con la aritmética binaria. ¿Sí? En la aritmética binaria habíamos tenido, la primera parte, habíamos visto cómo era el tema este de
obtener ecuaciones a través de los circuitos, ¿no? Si yo tengo un circuito como este, en donde tengo tres entradas, ¿no? Tres entradas que las veo claramente acá, y tengo una salida, X. ¿Cómo se va a formar la ecuación de salida? Y bueno, va a ir dependiendo de cómo se van conectando estas compuertas. ¿Sí? Acá estaba claro, ¿no? Si yo tengo la compuerta y tengo claro que la compuerta AND hace una multiplicación, entonces, ¿cuál es la salida en este punto? Es muy fácil, ¿no? A por B por C. Y tengo claro que la compuerta OR, ¿sí? Primero tengo, fíjense, bueno, acá lo tengo escrito con el nombre, ¿no? Pero si no, yo tengo que, por el símbolo, determinar que es una compuerta OR, ¿sí? Me tengo que dar cuenta que una compuerta OR son 4 símbolos, así que no es muy difícil aprendérselo. Y una vez que que determiné ese símbolo, sé que la compuerta OR es una suma, y que la compuerta OR está conectada a la pata B, o sea, la entrada B y a la entrada A. Entonces, ¿qué voy a tener acá la salida? A más B. ¿Sí? A más B. O podría ser B más A. Acuérdense que lo vimos en la clase siguiente a esta, en donde los factores no alteraban la orden de la suma, o sea, el orden de los sumandos no altera el resultado. Entonces, nada, es lo mismo como lo ponga. Y acá que tengo, fíjense que es una AND con este punto blanco acá, más allá que lo diga el nombre acá, ¿no? Pero ese punto blanco ahí lo que me está diciendo es que es una NAND, ¿no? Que es una AND con la salida negada. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Bueno, la salida será A por B por C, por A por B, negado todo eso. ¿Sí? A por B por C, por A más B, todo eso negado. ¿Sí? Eso es lo que de esa forma vamos a ir trabajando. Obviamente la tengo que sumar, porque es una OR. La salida va a ser eso sumado a la salida de todo esto, que lo tendría que analizar de la misma forma. ¿Sí? ¿Hasta acá venimos? ¿Todos venimos hasta acá? Sí, profe, bien. Sí, sí, profe. Genial. Después empezamos a trabajar un poquito y a entender cómo podíamos utilizar y cómo podíamos resolver un problema usando este tipo de circuitería, ¿no? Entonces, el ejemplo que siempre uso, porque me parece que es un ejemplo bastante gráfico y bastante fácil de trabajar, es este ejemplo lógica 2 de 3, en donde hacíamos una votación, ¿sí? Del sistema de alarma, lo trabajamos 3 o 4 clases, pero la idea, ¿cuál era? Resolver el problema de que yo necesito decirle a mi sistema de alarma que se encienda si dos sensores, cualquiera de estos tres, y por supuesto si los tres, detectan una falla, ¿no? Entonces generamos la tabla de verdad, ¿sí? Que acuérdense que esta tabla de verdad la tengo que generar con el comportamiento que yo quiero de mi circuito, ¿sí? Es la definición del circuito. No hay nada que me va a decir cómo escribir esta tabla, salvo la consigna o el problema que yo quiero resolver. ¿Sí? Esto es justamente lo que ustedes, y por ahí, es lo que más cuesta interpretar. Una vez que ustedes definen esta tabla, y una vez que ustedes la llenan, después del resto es medianamente mecánico, ¿no? Ustedes ya saben que de la tabla tiene que ir al Carnot, del Carnot tiene que ir al circuito, del circuito al simulador, del simulador al circuito físico, ¿no? Pero si yo defino mal esta tabla, el circuito va a hacer cualquier cosa, ¿no? Por más que yo haya aplicado bien los métodos. Entonces tengo que ponerme a pensar y resolver esta tabla de una buena forma. En este caso era fácil, porque yo estoy diciendo que dos entradas tienen que estar en uno para que el sistema se active, ¿no? Entonces, qué sé yo. Si yo tengo las tres en cero, y será cero la salida, ¿no? Si yo tengo prendido solamente la A, y será cero. Si tengo A y B, y será uno, porque ya tengo un sistema. Si tengo las tres, por supuesto que estoy disparando, ¿no? Entonces tengo que empezar a analizar y empezar a ver y a llenar esta tabla completamente. ¿Sí? Una vez que hicimos la tabla, determinamos cómo teníamos que hacer para armar el circuito. ¿Sí? El circuito lo teníamos que armar con con la tabla, por supuesto, y cada uno de estos términos, ¿sí? Cada uno de estos términos generaba
una salida, ¿sí? Y la salida resultante era la suma de todos estos efectos. ¿Sí? Esto lo hicimos antes de aprender a simplificar. Acuérdense que esto fue antes de que aprendamos a simplificar. Entonces, cuando necesitábamos construir, por ejemplo, este 1, ¿cómo lo construíamos? A través de las entradas, ¿no? Y la entrada A está en 1, la B está en 1 y la C está en 0. Si yo lo voy a hacer con unas compuertas AND, necesito que las 3 estén en 1 para que se dispare, ¿sí? Entonces, la forma de obtener este 1 es, obviamente, negando C, porque está en 0. Entonces yo niego C, me va a quedar 1, o sea, si yo ese ejemplo, por supuesto, lo hago con una compuerta, bueno, cualquier cosa interpreto esto. Entonces, yo voy a tener, la entrada A está en 1, así que no tengo que hacer nada. La entrada B está en 1, con lo cual tampoco tengo que hacer nada. La entrada C está en 0, ¿sí? En 0. Entonces, una vez que esté en 0, ¿cómo hago yo para que esto sea un 1? Y le pongo una negadora a la entrada. Entonces, de esta forma, yo tengo un 0 que se niega es 1. Entonces, la entrada va a ser C negado, ¿sí? Que si vemos, obviamente, es este de acá, ¿no? Porque fíjense que tiene A sin negar, B sin negar y C negado, ¿sí? Fíjense, uno se conecta acá, el otro se conecta acá, y el último se conecta ahí, ¿sí? Entonces tengo las 3 entradas cumpliendo con este 1 que tenemos acá. Como tengo 4 unos, tengo 4 circuitos que me generan cada uno de esos 4 unos, y los sumo en una compuerta. Entonces el efecto será la suma de todos esos efectos. La salida, ¿no? Ahí tengo el LED de salida. Esto me quedó de por quedar. Bien, ¿se entendió hasta ahí? Después de acá pasamos al simulador, ¿no? ¿Se acuerdan que de acá lo hicimos? Sí, profe. De acá lo que hicimos fue abrir el Proteus y armar esto en el Proteus. Y probar que realmente funciona. La siguiente clase ya empezamos a ver álgebra de Boole. Acuérdense que el álgebra de Boole era para hacer las simplificaciones, ¿no? Yo podía simplificar el sistema haciendo matemáticas, ¿sí? Que Boole había detectado y había trabajado con esta matemática en el 54 y después Shannon en el 39, en el 38, perdón, lo puso y lo aplicó a circuitos digitales, ¿sí? En donde teníamos propiedades, como cualquier matemática, ¿no? Es lo que hablábamos al principio, donde A más B era igual a B más A, ¿sí? Donde yo podía conmutar las multiplicaciones, podía asociar, podía distribuir, ¿sí? Y tenía 12 reglas principales, ¿sí? 12 reglas del álgebra de Boole, en donde algunas las habíamos analizado, ¿sí? Cuando teníamos el elemento neutro de la suma, el elemento neutro de la multiplicación, ¿sí? Este que habíamos tomado bastante importante, ¿no? La regla 5, en donde A más A era igual a A, que eso nos servía para duplicar términos, ¿se acuerdan que después lo hicimos? Donde A más A negado era igual a 1, que eso nos servía para simplificar, ¿sí? Eran todas estas reglas matemáticas que están atrás de la simplificación que hemos estado hablando. Bueno, la doble negación, los teoremas de De Morgan, estos que me permitían reemplazar una variable por la otra, y cómo empezamos a simplificar, ¿no? ¿Se acuerdan que, bueno, acá había un ejemplo cualquiera, en donde teníamos una ecuación, ¿sí? Una salida z, y con cada uno de los términos, y aplicando estas leyes de simplificación pudimos pasar de 21 compuertas a 6 compuertas. Simplemente simplificando y asociando y agrupando, ¿eh? Yo les dije que esto no lo iban a trabajar diariamente, sino que era como para que lo entiendan. De hecho, fíjense que no les di ningún ejercicio para simplificar de esta forma, porque tenemos a Carnot, que justamente nos hace esto más fácil. Entonces, en la práctica y en la vida real se utiliza Carnot para simplificar, no se hace con álgebra de Boole, a menos que tengamos más de 5 variables, ¿sí? Hasta 5 variables se puede hacer con diagrama de Carnot, más de 5 variables ya no se puede, hay que hacerlo de esta forma, ¿sí? Pero bueno, evidentemente, si uno tiene un problema de 6 variables, 7 variables o demás, evidentemente
bueno, hay que buscar otra forma para resolverlo porque van a ser ecuaciones muy largas, ¿no? Hay software matemático que me hace esto. ¿Sí? Si yo tengo un problema donde tengo 6 o 7 variables y me necesito ayuda, necesito algún sistema, algún software que me ahorre 3 días de trabajo y 14 pruebas hasta que tener el mínimo resultado, ¿no? Entonces puedo recurrir a un software de diseño. Después habíamos vuelto al ejemplo del sistema de alarma y lo habíamos simplificado, ¿no? Habíamos repetido el término usando la otra propiedad, esa que acabamos de ver, donde A más A era igual a A. O sea, repetimos ese término, el término ABC, lo repetimos 3 veces. Al repetirlo 3 veces pudimos hacer la simplificación, ¿no? El primero con el primero del ABC, el segundo con el segundo ABC y así sucesivamente. ¿Para qué? Para lograr el mismo circuito con el mismo comportamiento, pero más chico. Acá estaba la comparación. ¿Sí? Teníamos el circuito original, que habíamos hecho la clase anterior, en donde no simplificábamos nada, y el circuito simplificado. ¿Sí? Las salidas eran iguales, ¿sí? Acuérdense que lo que uno me va a obtener, me lo va a obtener el segundo. ¿Sí? Es lo mismo, va a funcionar de la misma forma, nada más que con menos circuito. En la clase siguiente aprendimos lo que era Carnot. Esperen que me fui para abajo. En la clase siguiente aprendimos lo que era Carnot, en donde era una simplificación, ¿no? Era una forma gráfica, una receta para hacer las simplificaciones del álgebra de Boole, ¿no? Entonces, ahí teníamos un Carnot de 3 variables, en donde teníamos 8 cuadraditos. Acuérdense que la forma de determinar los cuadraditos era 2 a la cantidad de variables, ¿no? Si yo tengo 3 variables, ¿cuánto va a ser? Y 8. Si tengo 4 variables, ¿cuánto va a ser? Y 16. Y así sucesivamente, ¿no? Bueno, de esa forma yo puedo construir mi diagrama, ¿sí? De estos diagramas hay que llenarlos, ¿sí? Bueno, lo primero que había que ver era la adyacencia de celdas, ¿no? Era que para construir el diagrama, y esto es lo importante a la hora de construir el diagrama, ustedes se van a dar cuenta ya si tienen que hacer un diagrama de 8 cuadraditos o de 16 cuadraditos, ¿no? Porque depende de la cantidad de casos que tengan. Ahora, es importante y muy importante que nunca se olviden de esto. Nunca se olviden de que estos dos tienen que estar en orden inverso a la lógica. Digo que inverso a la lógica porque si uno va pensando y va en modo automático llenando esto, va a decir, bueno, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, ¿no? Y cuando ponga los 1 y lo va a resolver y va a funcionar, o sea, les va a dar un resultado, pero ese resultado va a estar totalmente mal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no son adyacentes. Acuérdense que para que este cuadrado se pueda generar y yo pueda hacer la simplificación, necesito que entre uno y el que le sigue cambie una sola variable, ¿no? Entonces, fíjense que este de 0 pasa a 1 y este de 1 se queda en 1. Entonces cambio uno solo, cambio A. Pero si yo hubiese puesto acá el 1, 0, ¿qué va a pasar? Y A pasó de 0 a 1 y B pasó de 1 a 0. Entonces cambiaron dos variables en este salto. Entonces, ya no puedo hacer esa simplificación agrupando los 1. Si lo hago y lo escribo así, me va a dar mal. Entonces, la única precaución que tengo que tener en cuenta a la hora de construir este diagrama es que dar vuelta a la lógica que uno pensaría a la hora de llenar estos sistemas, ¿sí? Y después tengo que tener en cuenta qué es adyacente con qué. ¿Sí? Yo tengo, obviamente, las que son adyacentes siempre a 90 grados. No tengo fíjense que no tengo adyacencia en estos dos. ¿Por qué no tengo adyacencia? Y porque en este cambia A queda como está, pero B cambia de 0 a 1 y C cambia de 0 a 1. Entonces están cambiando dos variables entre estos dos. ¿Sí? Entonces, en diagonal no puedo agrupar, no es una sopa de letras, ¿no? Yo tengo que pensar la adyacencia de las celdas y, en definitiva, acordarme que solamente puedo agrupar en sentidos que me muestran estas flechas, ¿no? Pero también me doy cuenta y me puedo percatar de que tengo flechas que van desde una punta hacia la otra. Porque si nos fijamos, acá A y B siguen iguales, ¿sí? Y C pasó de 0 a 1
y D está en 0 y en 0, con lo cual esta celda con esta celda es adyacente, era lo que habíamos visto que se podía plegar, ¿no? Hacer un cilindro, el diagrama de Carnot, tanto horizontal como verticalmente. Entonces, estas celdas son adyacentes con estas celdas. ¿Sí? Eso lo habíamos visto y eso ya lo habíamos entendido. Digo yo. Bueno, después el siguiente paso era colocar los unos. Habíamos visto cómo era que se colocaban los unos, ¿sí? Habíamos determinado que cada uno de estos elementos, ¿sí? Era un 0. O sea, por ejemplo, este que era 0, 0, 0. Para generarlo teníamos que tener el A negado, B negado y C negado, como vimos hace un ratito, y ahí teníamos un 1. Entonces, en los lugares que teníamos un 1, lo colocábamos en el diagrama de Carnot. Ese diagrama de Carnot nos genera y nos da estos unos colocados en el diagrama, ¿sí? Lo teníamos en el diagrama de 3 variables, después había que agrupar los unos, ¿sí? Lo agrupábamos ¿cómo? Y siguiendo estas recomendaciones y siguiendo estas reglas, ¿no? Evidentemente, y para resumir, el grupo tiene que contener 1, 2, 4, 8, 16 celdas, ¿sí? No puedo tener algo que no sea potencia de 2. Si yo tengo un grupo de 3, 1, no lo puedo unir, tengo que separarlo y hacer dos grupos de 2, ¿sí? Siempre sí o sí potencias de 2, si no de vuelta, un resultado van a obtener, pero hace cualquier cosa. Acuérdense las recomendaciones, ¿no? Los grupos lo más grande posible, agrupando la mayor cantidad de unos posibles. ¿Por qué? Porque eso me eliminaba mayor cantidad de variables y me hacía más y me simplificaba más el circuito, ¿no? Y que sí o sí tengo que agrupar a los unos, sí o sí tiene que estar agrupado. A ver, si hay uno que me queda en una celda que no es adyacente a nada, lo tengo que agrupar con él mismo, es un grupo de un solo uno, ¿sí? Pero lo tengo que escribir. Si no lo escribo, en ese caso no me va a generar la salida. Bueno, y a partir de ahí tengo que expresar y tengo que obtener el resultado y tengo que obtener la ecuación de cada uno de esos grupos, ¿sí? Acuérdense que habíamos charlado de esto y una de las formas era, o la más segura a la hora de resolverlo, era escribir cada uno de estos unos, cuál es el término que lo caracteriza, ¿no? Por ejemplo, el primer uno, vamos a borrar esto, así nos va a quedar limpio para trabajar. El primer uno que tenemos ahí, el primer uno que tenemos acá, ¿cómo va a estar caracterizado? Y va a ser, fíjense que A está en 0, B está en 0 y C está en 0. Entonces yo para generar ese 1, ¿qué tengo que hacer? Y tengo que hacer A negado, B negado, C negado, ¿sí? El otro 1 que está en el grupo, ¿cómo va a estar? Fíjense que A está en 0 y B está en 0. Entonces vuelvo a tener A negado, B negado y C está en 1, así que no lo tengo que negar. Entonces C queda así. Yo después podía mantener lo que se mantiene, es decir, lo que no cambia lo mantengo, A negado, no cambio, B negado tampoco cambio, y C sí cambio porque acá está negado y acá está sin negar. O sea, ahí está negado y acá está sin negar. Entonces C lo tacho. Entonces este término me quedó directamente AB. Lo mismo hago con este. Este 1 de acá era A está en 1, así que no tengo que invertir. B está en 1, así que no tengo que invertir. C está en 0, así que sí lo tengo que invertir. Y en el 1 de abajo, ¿qué tengo? A en 1, con lo cual lo dejo como está. B está en 0, así que lo tengo que invertir. Y C está en 0, así que lo tengo que invertir. ¿Y qué me va a quedar acá? A queda como está, porque no cambia. B cambia, porque acá está B negado y B, así que lo tengo que eliminar. Y C negado queda como está, ¿sí? Cuando recién borré todo, Profe, borré todo. se olvidó negar la A, B de la simplificación de Ah, arriba. sí, 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 sí. Bueno, esto era negado. Lo que pasa es que en el Google para hacer la diapositiva, no se puede hacer esa barrita negada y después me olvidé de hacerla en el OneNote. Y recién cuando las borré las que había hecho la semana pasada. Vale, cuando hicimos esta clase. Bien, ¿hasta acá se entiende? ¿Venimos bien?
Profe. Bien, genial. Venimos repitiendo lo mismo que habíamos hecho antes, pero quiero que Sí, perfecto. machacar con esto, ¿sí? Quiero que les quede claro de una forma o de otra. Así que será por insistencia, ya más no puedo insistir, ¿no? Ya hicimos la clase, se lo subí a YouTube y ahora lo estamos repitiendo. Y después lo voy a volver a subir a YouTube. Ya más que esto ya no puedo. Ya sería hartarlos demasiado. Entonces, bueno, ¿qué hicimos después? Agarramos el circuito que teníamos, el nuestro, el de los sensores, ¿sí? El de que habíamos hecho la clase anterior y que no habíamos simplificado. O sea, la primera clase lo hicimos sin simplificar, después lo simplificamos con la álgebra de Boole, y ahora lo que íbamos a hacer es simplificarla con el diagrama de Carnot. Logramos pasar de la tabla al diagrama, ¿no? Acá habíamos visto cómo colocar cada uno de estos unos, ¿sí? Que era fácil, ¿no? Por ejemplo, el primer uno, que era 0, 1, 1, yo tengo que ir al 0, 1, 1 y colocarlo, que es este de ahí. ¿Sí? El siguiente, ¿cómo era? 1, 0, 1, 1, 0, 1, ese de acá. Y así sucesivamente voy escribiendo todos los unos, voy colocándolos. Una vez que los tengo, los agrupo. ¿Sí? Acá lo habíamos agrupado. Y habíamos calculado y habíamos obtenido cada uno de los grupos para cada uno de los unos y habíamos tenido la ecuación final. Acá habíamos hecho la comparación entre cómo hacíamos la simplificación con el álgebra de Boole y cómo lo hicimos con el diagrama de Carnot. Acá donde tenemos la principal ventaja, en este que era un circuito muy simple, de 4 términos, de 3 variables, teníamos que darnos cuenta que el mejor término para simplificar era el AB, para duplicar, era ABC. Pero hay veces que no nos queda tan claro eso. Hay veces que no nos queda claro cuál es el mejor o cuál va a agrupar más, cuál voy a poder simplificar mejor. Bueno, la ventaja de Carnot es que claramente acá en el diagrama vemos que este 1 es el que tenemos que duplicar. Pero ni siquiera nos tenemos que poner a pensar que hay que duplicarlo, sino que lo agrupamos y automáticamente se va haciendo esa duplicación, ¿no? Después nos fuimos a una mapa de Carnot de 4 variables. Ya con las 4 variables habíamos visto, bueno, este era un ejemplo cualquiera, que no sé qué sentido tenía, pero habíamos visto que una de las formas para tratar de minimizar los errores era colocar el número de estado, ¿no? Que va del 0 hasta el estado que tenga, ¿sí? En el caso de tener 4 variables, evidentemente, ¿cuántos estados voy a tener? 2 a la 4. ¿Cuánto es 2 a la 4? 16. ¿Sí? Entonces, arranco en el 0 y termino en el 15. Si contamos esto, son 16 estados. ¿Para qué? Para yo poder, a su vez, numerar los cuadraditos en el diagrama de Carnot. ¿Sí? Esta numeración de cuadraditos, fíjense que arranco del 0, 0, 0, evidentemente el 0, el 0, 1, el 0, 0, 1, evidentemente el 1, y así sucesivamente. Tengo que tener la precaución esta, ¿no? De que el 3 y el 2 se cambian porque están cambiados justamente el 1, 1 con el 1, 0. Entonces, y lo mismo nos pasa acá, ¿no? Fíjense que el 8 es el de acá abajo y el 12 es el de ahí. Entonces, teniendo esta precaución, yo puedo numerar los diagramas de Carnot. Al numerar los diagramas de Carnot, lo que puedo hacer es tratar de no equivocarme al posicionar los unos que yo obtuve en la tabla de verdad. ¿Por qué? Porque si miro acá, es más fácil decir, tengo que poner este 1. ¿Dónde lo pongo? En el 3. Y me voy al 3 y lo pongo. ¿Sí? No tengo que andar pensando que en el 0011. ¿Sí? El 0011. Me va a dar lo mismo. Pero a lo mejor ahí cometemos algún tipo de error. De esta forma, lo que hacemos es, tratar de minimizarlo, ¿no? Van a tener y van a trabajar con muchos de los diagramas Carnot. No sería mala idea generarse una tablita y tener la mano de ya siempre el diagrama Carnot puesto y de última sin el nombre de las variables para que ustedes lo puedan cambiar por el que haga falta y tenerlo listo. Entonces cuando tienen un ejercicio lo copian y pegan y lo ponen ahí y así está. ¿Sí? Bueno, y después hemos trabajado con algunos ejemplos. ¿Sí? Nada más era para ver cómo esto se podía agrupar. Evidentemente, fíjense que acá tengo un 1 que no lo puedo agrupar con nada, entonces lo tengo que poner y el término va a ser con todas las variables. Acá tengo un 1 donde tengo dos grupos donde puedo duplicar. ¿Sí? Acá tengo uno donde uso la adyacencia esta que puedo plegar el diagrama. Bueno, acá donde puedo duplicar los unos, fíjense que yo acá podría haber puesto agrupado estos 4 unos
y estos dos unos por separado, ¿sí? ¿Pero qué me conviene? Me conviene duplicarlo, ¿para qué? Para que se me achique la cantidad de variables, ¿no? Para simplificar una variable más. Bueno, y acá lo mismo, tengo la adyacencia, pero hacia los laterales. ¿Sí? ¿Va quedando claro esto? Le digo, En la siguiente clase ya habíamos empezado y habíamos trabajado con algo más del diagrama Carnot. Lo principal que aprendimos en esta fue las condiciones indiferentes, ¿no? Eran estas condiciones, ¿no? Condiciones indiferentes, indeterminadas o que no me importa qué va a pasar. Era justamente cuando yo analizaba situaciones en las que no se iban a dar, ¿sí? Situaciones en las que no iba a pasar esa combinación. Por ejemplo, teníamos esta, donde teníamos el código BCD. ¿Se acuerdan lo que era el código BCD? Sí, Sí, estaban en profe, la punta. Estaba en el apunte, genial, uno que leyó el apunte, no escribí eso, dice. El código BCD era decimal codificado binario. ¿Sí? Un número decimal ¿de cuánto va? Del 0 al 9. ¿Sí? Yo en un binario de 4 puedo codificar hasta un hexadecimal, ¿no? El hexadecimal, ¿se acuerdan que iba del 0 hasta la F? ¿Sí? Y tengo 15 posiciones. Entonces, la idea es que en este código yo tengo 9 entradas posibles. O sea, 9 más el 0. O sea, del 0 al 9 son 10 entradas posibles. Pero tengo las 4 variables me permiten ingresar más, ¿sí? Me permiten más combinaciones. Pero estas combinaciones, como es un número BCD, no se van a dar nunca. Entonces, ¿qué salida tienen esas combinaciones? La verdad es que no me importa, porque no se van a dar. Entonces, si vamos a trabajar con salidas, podemos poner 1 acá, podemos poner 0, podemos poner lo que sea, porque no va a pasar. Entonces, a alguien, que no tengo muy claro a quién, le ocurrió que se podían poner como estados indeterminados, ¿sí? Como X. Esto no sé si se le ocurre a Carnot o a otro, no está claro, no dice en ningún lado a quién se le ocurre hacer esto. Pero esta funcionalidad y esto me permite definir si yo quiero o no quiero tomarlos y agruparlos como unos en el diagrama Carnot. Entonces yo los pongo como X, y si esas X las traslado al diagrama de Carnot, y una vez que las tengo en el diagrama de Carnot, puedo decidir si las agrupo o no. En este caso, en este ejemplo, que era, por ejemplo, poner en 1 si X era, por ejemplo, si el número es mayor a 6, que es lo que veo acá, ¿no? Fíjense que este número es el 6. Entonces, este de acá es el 7. Entonces, fíjense que está en 1, lo que es mayor a 6. Entonces, yo podría poner en 1 estos, o podría ponerlos en 0, no me va a importar, porque no se van a dar nunca esa combinación. Cuando los llevo al diagrama Carnot, los pongo como X, y si me conviene los agrupo, y si no me conviene no los agrupo. En este caso, sí les combino agruparlos desde el arranque a todos. Si yo no hubiese usado las X, ¿qué voy a tener? Este 1, estos 3 1, estos 2 1 de acá, este 1 de ahí, digo, y estos 2 1 de acá. Era lo único que iba a tener en mi diagrama, y les iba a tener que agrupar así. Entonces, me iba a dar el grupo este de acá abajo, A, B negado, C negado, y este grupo de acá me iba a dar A negado, B, C y D. Si yo coloco las X, puedo hacer un grupo más grande, en lugar del grupo de 2, y hacer este grupo gigante, de 8, entonces ya me va a dar solamente A, porque A, si analizo, fíjense que C y D cambian, si lo escribo, lo podría escribir o lo podría hacer mentalmente. Veo que C y D cambian, evidentemente, porque están recorriéndose todo, y B pasa de 1 a 0, también cambia. Lo único que se mantiene es A, que está en 1 y sigue en 1. Entonces, queda la variable A. Y este otro lo agrupo con esta X de acá. De esa forma tengo dos grupos más grandes, y fíjense cómo cambió mi ecuación de salida, ¿no? Cambió bastante y se achicó bastante por esta cuestión de poder hacerla agrupar con X también. Entonces acá habíamos hecho el agrupamiento en otro ejemplo, donde no usábamos X, entonces teníamos solamente los 1, y habíamos considerado que donde están las X había ceros, ¿sí?
como que esa salida no me interesa tenerla aprendida, como que eso es siempre está en cero cuando está en ese caso, por eso no lo colocaba en el diagrama, y después teníamos este otro donde sí los colocábamos, donde ya considerábamos las X. Acá vemos que hay X que sí las agrupamos y X que no las agrupamos. Esa es la ventaja de tener X. Si no, yo pondría 1, ¿sí? Y las tendría que agrupar siempre. Si yo pongo X, en este, por ejemplo, me conviene agruparlo, pero estas X de acá, esta y esta, no me conviene para nada, no hay ningún grupo que me favorezca, que salga favorecido a la hora de que yo agrupe eso. Si yo agrupo eso, genero más términos que no tienen sentido. Las X solamente las tengo que usar si me ayudan a hacer los grupos de uno más grandes. ¿Sí? Esa es la cuestión. Solamente para eso las uso. Y una vez que determiné que las usaba, ¿sí? Una vez que dije, bueno, voy a usar la X que está acá en el 3, la voy a usar para asociarla con el 1 que está en el 2, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y ahí sí las tengo que considerar y tengo que decir, bueno, ¿cuál es esta X? ¿Cómo se compone el 3? Y fíjense que A y B están en 0, entonces será A negado, B negado, y C y D están en 1, así que será C y D, y este 1 del 2 que tengo, y tengo A negado, B negado, C en 1 y D en 0, así que es D negado, y hago así, me fijo que esto queda así como está, con A negado, B negado, C, y D está cambiada, así que no la coloco, y me queda esta salida, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? ¿Venimos bien? Sí, sí, profe. De Genial. 10. Después habíamos hecho un par de ejercicios más, donde veíamos que giraba por un lado, giraba para el otro, determinamos cuál era la tabla de verdad que teníamos ¿se acuerdan de este motor que giraba por un lado, para el otro, según el pulsador y según la llave? Y de esa forma generábamos dos salidas, ¿no? Una para GB, giro derecho, y una para el giro izquierdo. Bueno, acá tenemos el análisis del giro izquierdo, y colocábamos los unos, y los simplificábamos, y lo podíamos hacer en Carnot. ¿Sí? ¿Venimos bien? Sí, profe. Genial. Sí, Esos sí. son todos los temas que hemos visto. ¿Sí? Estos son todos los temas que hemos visto. Lo que nos quedaba eran los ejercicios. La idea es darles una mano con los ejercicios que no se atrasan. Entonces, los vamos a repasar y vamos a ver rápidamente cómo hay que hacerlo. Y a ustedes les va a quedar hacerlo, ¿no? En la primera tabla de ejercicios había los dos primeros era simplemente, tenían una tabla y ustedes tenían que simplificar esa tabla. ¿Sí? Nada, lo único que tienen que hacer es hacer el diagrama, poner los unos y hacer los grupos y sacar la ecuación a partir de ahí. ¿Sí? Con eso me imagino que no habrá duda porque es lo mismo que venimos haciendo, lo mismo que repasamos hoy. ¿Tienen alguna duda con eso? No, no, profe. Bien, genial. El segundo era el mismo, con otro sistema. Y después, el limpiaparabrisas. ¿Esto lo pudieron hacer o les quedó alguna duda? Sí, eso de 10, profe. Por lo Genial. menos para mí. Lo habíamos explicado en la clase anterior también. Sí, eso mismo, para mí también. Bien. Yo ¿Alguno en el chat? las dudas las saqué ¿Alguno que necesite que lo la clase revisemos? pasada. ¿Cómo, profe, que no se escuchó? Digo, si alguno que les ha quedado alguna duda, que lo escriba en el chat si no tiene micrófono. Y ahí lo revisamos. Si no, lo damos por sabido y avanzamos. Bueno, listo, lo damos por sabido y avanzamos. Nadie responde. Entonces, después habíamos trabajado con el de un circuito de 4 variables. Se decía implementar lógica porque se han detectado todos los estados que sean potencias de 2. Eso estaba claro también. Digo yo que estaba claro, porque yo puedo ir a uno de acá, por ejemplo, este. Vamos a usar esta tabla así la explicamos. Los estados potencia de 2. Yo acá le agrego la columna estado, este será el 0, este será el 1, este será el 2, este será el 3, 4, y así sucesivamente. Y me tengo que fijarme cuáles son las potencias de 2. ¿Cuáles dijimos que eran las potencias de 2? Acá está, ¿no? 1, 2, 4 y 8. ¿Por qué? Porque 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2 y 2 a la 3. Entonces 2 a la 0 dijimos que era 1, así que acá, bueno, olvídense de esta columna, ¿no? Esta columna es de otro ejercicio.
Entonces, acá tenemos que poner un 1, acá tenemos que poner un 1, acá tenemos que poner un 1, y acá tenemos que poner un 1. Todo el resto son 0. Una vez que hacen eso, generan el diagrama de Carnot para esta salida, que será, no sé, la salida P de potencia. Entonces, generan esa salida y hacen el diagrama de Carnot. ¿Sí? Obviamente, este lo tiene que probar en Proteus, ¿no? Tiene la salida en el diagrama y como hemos trabajado en clase, como hemos visto y como pueden volverse a los videos de la clase donde aprendimos a usar el Proteus, ahí pueden revisar y pueden ver cómo armarlo. ¿Sí? Después hablamos de que yo tenía que modificar ejercicio para hacer un sistema de salida de incendios, ¿no? Donde yo tenía que además de generar la salida, tenía que tener una alarma si alguno de los sensores estaba fallando. Ahí Rocío pone, ¿no?, que en la segunda parte del ejercicio 2 yo quiero saber por qué hacemos el mapa de todos los unos y ceros que está en la columna A. Segunda parte del ejercicio 2, ¿de cuál, Rocío? ¿El que vimos recién, de que hay que hacer las potencias de 2? No, es el que estamos por ver ahora, profe. Ah, bueno. ¿Qué hacemos con el mapa de todos los 1 y 0 que están en la columna a la A? Bueno, ahí vemos. Este que estamos viendo acá, digamos, yo tengo que modificar el ejercicio anterior para, además de lo que tenía en la columna, la salida de A, de la alarma, generar 3 salidas adicionales. ¿Por qué 3 salidas? Y porque si yo tengo un sistema de alarmas, voy a querer saber si alguno de mis sensores está fallando. ¿Sí? Fíjense, yo tengo 3 sensores, y mi sistema de alarma dice que si 2 sensores detectan alarma, disparo la alarma. Pero ¿qué pasa si uno la detecta? No la disparo. Y si uno la detecta, es que ese sensor está andando mal. Tengo que cambiarlo, ¿no? Tengo que ir a arreglarlo. ¿Y cómo me entero si mi circuito me está ignorando esos errores? Me entero poniendo otro circuitito que me diga que hay una falla. Entonces, la idea feliz que se me ocurrió a mí fue ponerle un LED más a cada una de las salidas para determinar si están en falla. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y voy a tener, no sé, sensor 1, sensor 2, sensor 3, ¿sí? ¿Y qué salidas voy a tener? Y voy a tener la salida alarma, como siempre, porque necesito el sistema de alarma para ver si mi sistema está funcionando bien. Voy a tener la falla de sensor 1, la falla de sensor 2 y la falla de sensor 3. ¿Sí? Y después, ¿qué tengo que hacer? Y analizar todos los estados, porque voy a tener 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, ¿sí? 1, 0, 0. Bueno, y así para abajo. Entonces, en el primero que voy a tener, ninguno de los sensores me está dando alarma. Entonces, alarma y no. Falla el sensor 1, no. Falla el sensor 2, no. Falla el sensor 3, no. En este otro, fíjense en el segundo caso que tengo un sensor, el 3, que me está diciendo que hay una alarma. ¿Tengo que disparar la alarma? Y no, porque es uno solo el que me está diciendo. ¿Me falla el sensor 1? Y no, porque el sensor 1 me está diciendo que no hay fuego. El sensor 2 me está diciendo que no hay fuego. El sensor 3 me está diciendo que hay fuego. Pero como los dos anteriores me dicen que no, yo tengo que pensar que el 3 está fallando. Entonces tengo una falla en el sensor 3. ¿Sí? En este otro lo mismo, tengo que una falla, no disparo, no me falla el sensor 1, pero sí me falla el sensor 2 y el sensor 3 está andando bien. En este otro, en el que le sigue, yo voy a tengo 2 sensores que me dicen fuego, entonces tengo que disparar la alarma, pero el sensor 1 me dice que no hay fuego. Bueno, tengo una falla en el sensor 1 y no tengo ninguna falla en los otros 2 sensores. ¿Sí? ¿Está bien? De esa forma voy llenando las tablas. ¿Sí? Y después, ¿qué tengo que hacer? Agarrar un Carnot para A, un Carnot para FS1. Bueno, el Carnot de A ya lo tenemos hecho, porque es el mismo que habíamos trabajado anteriormente, ¿no? Es la misma salida, el mismo circuito. Pero voy a tener que hacer un Carnot para F1, para falla del sensor 1, otro para falla del sensor 2 y otro para falla del sensor 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué me voy a generar? Voy a tener 3 salidas, ¿sí? Perdón, 3 entradas, y ahí voy a tener un circuito que va a ser para la alarma, otro circuito que va a ser para el LED de la falla del sensor 1,
otro que será para la falla del sensor 2 y otro que será para la falla del sensor 3. Este lo conectaremos a sirena, al LED rojo, a las luces que se prenden y apagan, y al mensaje de alarma. Y estos otros tres los conectaremos a un pequeño LED que nos diga si tenemos una falla. ¿Sí? ¿Se entendió qué queríamos hacer acá? Sí, profe, yo tenía dudas más que nada cuando lo hacíamos en Proteus, pero ahí me quedó un poco más claro. Ah, bueno, genial. En Proteus que tengo la misma entrada, ¿no? Acá tengo 3 entradas. Voy a tener 3 entradas y todos los circuitos se van a colgar de esas entradas. Porque son los mismos 3 sensores. Tanto la alarma como el sensor 1, como la falla del sensor 2, como la falla del sensor 3, se tienen que colgar de los 3 cables de entrada. No hay otra forma, no hay otra cosa. ¿Sí? Tengo solamente 3 entradas y 4 salidas. Claro, claro. Está bien. ¿Ahora sí? Sí, sí, sí. Bien. El siguiente era que teníamos que hacer un código o sea, teníamos que hacer el control para el display de 17 segmentos, ¿no? ¿Se acuerdan que el display de 17 segmentos era este 8 que tenemos dibujado acá abajo? En donde cada uno de estos era un LED, ¿sí? Cada uno de estos es un LED. Esos LED están agrupados de esta forma para que yo pueda dibujar números. Entonces, ¿cuál era la idea? Bueno, esto estoy reutilizando una cuadrada, pero no importa. ¿Cuál es la idea? Yo tengo 3 entradas, ¿sí? Pongámosle, dije D más significativo, así que este va a ser D, C, B y A. ¿Está bien? ¿Qué me está diciendo? Que si yo tengo las 4 en 0, ¿qué voy a tener que dibujar en el diagrama 7 segmentos? Un 0. ¿Y cómo dibujo un 0? Fíjense que si yo presto atención, yo tengo que prender todos menos la G. Entonces, A va a ser 1, B va a ser 1, C va a ser 1, D va a ser 1, E va a ser 1, F va a ser 1 y G va a ser 0. De esta forma dibujo un 0. ¿Cómo dibujo un 1? Porque es el estado 1 el que sigue. Si a mí me llega un 1 en A y todos los otros están en 0, y tendré que poner B y C, ¿no? Para dibujar un 1. Entonces, A va a estar en 0, B va a estar en 1, C va a estar en 1, D va a estar en 0, E en 0, F en 0 y G en 0. Y así sucesivamente, ¿no? Así todo. Si yo tengo que dibujar un 9, ¿cómo dibujo un 9? ¿Sí? Todo menos E y D. ¿Sí? Entonces esto va a ser un 1, esto va a ser un 1, esto va a ser un 1, esto va a ser un 0, esto va a ser un 0, esto va a ser un 1, esto va a ser un 1. ¿Se entiende lo que hay que Y hacer acá? después viene hexadecimal. Claro, Claro, después después viene viene hexadecimal. ¿Sí? Acuérdense que acá tienen que llegar hasta el hexadecimal. Todo mayúscula excepto y B tener, y D. ¿Por qué mayúscula? Y porque claro, no puedo escribir una B mayúscula, no, porque va a aparecer un 8. ¿Se entiende eso? sí, 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 profe. Genial. Entonces, esa es la idea. Ir dibujando. ¿Sí? Ustedes van a tener 4 switch en el Proteus. Esas 4 van a ser las 4 entradas y van a tener 7 salidas. Van a tener cada una de estas, tienen que hacer un diagrama de Carnot. Un diagrama de Carnot para A, uno para B, uno para C, uno para D, uno para E, uno para F y uno para G. Entonces tienen que hacer 7 Carnot. Esos 7 Carnot le van a dar 7 circuitos. Entonces, volvemos al ejemplo de recién. Van a tener los 4 cables de entrada, que van a ser D, C, D y A. Obviamente a cada uno de estos le van a tener que poner un switch asociado, como habíamos hecho con el de la alarma, y van a tener que colocar el negador, ¿no? como habíamos estado trabajando, y uno sin negar, como para poder colgarse de cual sea, y van a tener 7 circuitos, ¿sí? Un circuito que va a ser para A, un circuito que va a ser para B, un circuito que va a ser para C, uno para D, y así sucesivamente. Cada uno de estos lo van a tener que conectar a una resistencia, ¿sí? Para que no explote. Como esto es un LED, acuérdense que las resistencias son de alrededor de 330 ohms más o menos. Y lo van a tener que conectar al LED. Si ustedes ven este componente en Proteus, ven que el componente es así y tiene, ¿no? Es un cuadrado y tiene patitas. Y las patitas le va a decir la patita A,
la patita para B, la patita para C, ¿sí? Entonces, evidentemente, tienen que conectar la que corresponde, ¿no? El circuito para C o para B lo conectan con una resistencia de 330 a B. Y así sucesivamente. Y por acá abajo van a tener uno que dice COM, ese tiene que ir a triar. Que es el común de cómo se conecta esto. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando la combinación de entradas sea 0, por ejemplo, en todas las llavecitas abiertas, ¿qué va a pasar? Se va a prender A, B, C, D, E y F y va a dibujar el 0. Cuando cambien el switch A, lo cambien a 1, se van a apagar todos los LED y va a quedar prendido B y C, donde va a dibujar el 1, y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Ahí se entendió un poco mejor? Sí, profe, ahí se Sí, de entendió 10, mejor. profe. Genial. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Crear la tabla, pensando qué tienen que hacer, dibujarlo, o sea, pensar cómo dibujar cada uno de los números y de las letras que les pide, porque hasta la hexadecimal, y a partir de ahí, después, analizar los 7 diagramas de Carnot, generar los circuitos para los 7 diagramas de Carnot y armarlos, nada más. ¿Sí? Y después quedaba el otro, que no sé qué pasó. Sí, genial. Lo borré. Bueno, estaba el otro que era que teníamos El que de hacer mayor y menor. el mayor y No, menor. no lo hacemos, Está profe. abajo de la tabla esta. Acá. Teníamos que hacer el de mayor y menor. ¿Cuál es la idea del mayor y menor? Que tenemos que hacer lo mismo. A ver, esperen que me vuelvo a este otro. Y me voy a robar una tabla para no... bueno, no se puede. Así no tengo que dibujar, ¿no? Porque si no... me robé la tabla de algún lado. Bueno, entonces, acá teníamos ¿se acuerdan? El ejercicio decía que tengo 3 salidas. Vamos a borrar esto porque esto no es. Y voy a tener 3 salidas. M, I y M minúscula, ¿no? Y me dice que eran 2 números. A y B eran 2 números. Entonces, esto va a ser A y esto va a ser B. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Esto ya se lo expliqué, pero no importa, lo vamos a hacer de vuelta. 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Si yo tengo 2 bits, estas son todas las combinaciones que puedo llegar a tener, ¿no? Entonces, esto que va a ser igual a 0, esto será igual a 1, esto será igual a 2, y esto será igual a 3. Entonces, en el primero, en el estado 0, ¿qué voy a comparar? 0 con 0. A es 0 y B es 0. Evidentemente son iguales, ¿no? Así que igual es igual a 1. No es ni mayor y no es ni menor. En el siguiente, fíjense que A cuánto vale, 0. Y B cuánto vale, 1. Evidentemente B es mayor a A, ¿no? Entonces estoy en el último caso. Esto será 0, esto será 0 y esto será 1. En este caso lo mismo, porque tengo 0 con 2. 0, 0, 1. En este caso tengo 0 con 3. 0, 0, 0. En este caso que tengo 1 con 0. Entonces, este es mayor, no es igual y tampoco es menor. ¿Sí? Y así sucesivamente. Evidentemente, cuando yo llegue a este, por ejemplo, acá tengo 1 y 1. ¿Qué van a hacer? Y van a ser igual. ¿Sí? ¿Se entiende cómo es la historia? Sí, 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 profe. ¿Qué voy a tener que Sí, hacer? sí, profe. Una Bien. vez que llegue a terminar de completar toda esta tabla, con todos los mayores, menores y qué sé yo, ¿qué me van a quedar? 3 Carnot para hacer. Un Carnot para mayor, un Carnot para igual y un Carnot para menor. ¿Qué va a pasar?
Cuando yo genere estos tres Carnot, y si alguno lo hizo ya se habrá dado cuenta, que Sí, el de igual. el de igual no hay forma de agruparnos, ¿no? ¿Por qué? Porque el igual me va a quedar los Sí, cuatro es unos así, verdad. en la diagonal. En diagonal, No no. hay forma de agruparlos. Pero ahí es donde yo les decía, o sea, bueno, una de las soluciones que, y claramente agarrar cada uno de estos en un grupito separado, si les quedan en diagonal, agarrar cada uno por separado y hacer el diagrama y poner una AND por cada uno de estos unos y generar le va a quedar un circuito más grande, pero se va a poder hacer. Pero ahí es donde yo les decía que la piensen. ¿Por qué la piensen? Porque si yo tengo un número, ¿cuántas posibilidades tengo de comparación entre un número y otro? O es mayor, o es menor, o es igual. No es que puede ser ninguna de esas tres cosas. ¿Se entiende, no? Sí, profe, yo agarré y hice Carnot de mayor y Carnot de menor, pero no sé Sí. si está bien. ¿Y qué pasó con el...? Pero vos tenés que poner un LED que si es igual. Claro, puse de mayor y de menor, hice Carnot y me dio la agrupación. Sí, claro. Y ahí determinaste que era... Ahí prendemos un LED si es mayor, porque ¿cómo tiene que terminar esto? Ustedes van a tener los cuatro cables de entrada, ¿sí? A0, A0, A1, B0 y B1, y van a tener tres circuitos, ¿sí? Un circuito que sea de mayor, un circuito que sea de igual, y un circuito que sea de menor. Y van a tener tres LEDs. Un LED que se tiene que prender cuando esto es, cuando el número sea mayor, un LED que se tiene que prender cuando el número sea cuando los dos números sean iguales, y un LED que se tiene que prender cuando un número es menor. ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Bueno, entonces, ¿cómo hacen estos tres circuitos? Y son los que salen del Carnot de cada uno de estos. ¿Sí? Este será un Carnot para hacer este circuito, este será un Carnot para hacer este otro circuito, y este será un Carnot para hacer este circuito. Ahora, ¿qué va a pasar? Cuando ustedes hagan se van a dar cuenta que no se puede simplificar, que va a quedar quedan en diagonal los unos. Entonces les va a quedar un circuito más grande que estos dos. ¿Sí? Porque estos sí se pueden simplificar. Ahora yo les decía que si ustedes piensan, o se prende este LED, o se prende este LED, o se prende este LED. En ninguno de los casos puede ser que no se prenda ninguno, o que se Claro, vamos a prendan dos poder usar las simultáneamente. X en ese caso. ¿Cómo? En ese caso vamos a poder usar las X. Si no va a pasar ninguna de las otras dos cosas, lo rellenamos No, con porque X. ¿cómo usas las X acá? Porque sí o sí necesitas un... O sea, ¿por qué? Si no pasa esto, si vos acá le pones una X, qué sé yo, le pones una X ahí, ¿qué va a pasar? Si vos la agrupaste con el 1 de acá, se te va a prender en el mismo momento que se prenda el menor. Y vos decís que Claro, claro, no sí, tiene sí. sentido eso. O es menor, o es mayor, o es igual. Lo que yo digo es que ustedes pueden agarrar esto y agarrar esto y ponerle algo acá, X, no, X no, simbolito Claro, después profe, compartir lo que estamos haciendo. yo hice el Carnot de M, de mayor y de menor, y Sí, es como que los uní en un Carnot, y es como que me dio la agrupación más simplificada. No no, sé pero si acá está son bien. tres cosas distintas, ¿no? Tengo que tener tres LED. Ah, está Tengo bien. que tener tres LED. Y yo cambiar las entradas y ir comparando. Yo acá voy diciendo, por ejemplo, si yo pongo todo en cero, se tiene que prender el LED que me diga que los dos números son iguales. Y solamente ese LED. Tengo que tener tres LED. Esos tres LED me tienen que decir si es mayor, si es menor o si es igual. ¿Sí? Eso sí o sí tiene que estar. Una de las opciones es hacer un Carnot para cada uno, para mayor, para igual y para menor, y a cada uno de esas salidas de su circuito le conecto un LED y ahí ya tengo mi sistema funcionando. Eso sería lo primero que deberían hacer. ¿Sí? Aunque no se pueda simplificar. Agrupen, o sea, no agrupen nada en el último Carnot, tomen cada uno los uno por separado y hagan un circuito grande sin simplificación, pero que va a funcionar. Entonces, eso sería una forma de hacerlo. ¿Sí? Y estaría bien, porque funciona, porque me va a explicar, me va a decir cuándo un número es igual, cuándo un número es mayor o cuándo un número es menor, con tres LEDs distintos. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí, 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 hasta ahí Sí, sí. Bien, sí, hasta ahí sí. sí. Ahora yo lo que yo les digo es, una vez que tienen eso, una vez que lo hacen andar y que el circuito funciona bien, pueden pensar un poquito más, pueden analizar y pueden decir, a ver, si los números no son ni mayores ni menores, eventualmente tienen que ser iguales. ¿Sí? No hay otra opción, no pueden no ser ninguna de esas tres cosas. ¿Sí?
¿Qué quiere decir esto? Que si esto está en 0 y esto está en 0, porque el circuito así lo dice, esto tiene que estar en 1. ¿Sí? Ah, entonces puedes hacer un Carnot ahora de estos tres. No necesariamente un Carnot. Bueno, podrías tomarlo. Podrías hacer un Carnot de 3 variables, en donde una variable sea... pero vas a ver que no te hace falta porque va a ser un solo el estado en que va a tener un 1. Cuando esto esté en 0 y esto esté en 0. Ta, ta, ta. ¿Sí? Entonces, piensen. Si esto vale 0 y esto Usted, vale profe, 0, diría ¿cómo que consigo un 1 a la directamente, salida? ¿Qué le pongo acá? Sería un igual, si tenés 0 en mayor, 0 en menor y un 1 en igual, quedaría el LED igual, sería o no. Claro, pero fíjense esto, yo puedo hacer el LED igual, lo puedo conectar. Digo, no sé si no los compliqué más con esto, ¿no? Pero, ¿cuál es la idea? Que piensen un poquito más, que vayan un poco más allá. Yo puedo hacer como hicimos mecánicamente. 3 Carnot, esos 3 Carnot me salen 3 circuitos, con estos 3 circuitos y tengo 3 LED. ¿Sí? Hasta ahí no hay ningún problema y hasta ahí estoy cumpliendo la consigna. Ahora, ¿qué pasa? Si yo agarro y pienso un poco más, digo, si no es mayor y no es menor, sí o sí es igual. Entonces, si esto está en 0, esto está en 0, o sea, si mayor está en 0 y menor está en 0, igual se me tiene que prender. ¿Y cómo hago eso? Y me pongo a pensar, ¿sí? Si yo digo, bueno, voy a poner mayor y voy a poner menor y voy a poner, eh, si quieren le pongo salida para no confundir. Entonces, si esto está en 0 y esto está en 0, quiero que esto sea 1. Si esto está en 0 y esto en 1, quiero que esto sea 0. Si esto está en 1 y esto está en 0, quiero que sea 0. Y si está en 1 y está en 1, X, porque nunca va a pasar. ¿Se entiende? Ah, ahí está. Entonces sería como A, B, C y lo simplificaba en Proteo. Ah, ya está, ya está. Claro, entonces yo Claro. de esto, ¿qué obtengo? Me olvido del Carnot que hice para ahí. Digo, no le voy a hacer una salida para ahí. Lo voy a pensar de otra forma. Lo voy a pensar así, lo voy a pensar como otro circuito. Entonces yo puedo hacer un Carnot de esto, un Carnot de dos variables, ¿no? O puedo pensar qué compuerta puedo poner acá. ¿Qué compuerta puedo poner que cumpla esto? Esta tabla de verdad, ¿a qué se parece? Era la de A más B. Eh, ¿A qué se parece esto? Es una X acá, entonces yo podría tener un 0. ¿Sí? O podría tener un 1. Cualquiera de estos valores vale. Entonces yo podría decir, y le pongo una NOR. Y le pongo una NOR. ¿Cómo era la NOR? A más B negado. ¿Sí? Entonces acá que tengo 0 más 0, 0. Negado, 1. Me cumple esta consigna. 0 más 1, 1. Negado, 0. 1 más 0, 0. Negado, 0. 1 más 1, 1. Negado, 0. ¿Puede ser? Sí, porque una X no se va nunca a esa condición. Entonces yo podría no poner nada acá, digamos, no hacer el diagrama de Carnot del igual, no simplificar nada, no hacer todo ese circuito y simplemente agarro el menor y el mayor y le pongo acá le pongo una NOR y acá le pongo el LED del igual. Entonces, pruébenlo ahora en Proteus. Entonces, cuando esto me dé 0 y esto me dé 0, me va a cumplir con esta tabla de verdad, me va a cumplir con la tabla de verdad que tenía que hacer. ¿Sí? Pruébenlo, eso se lo dejo para que lo prueben. ah, buenísimo, profe. Piénsenlo así. Claro, está bien. ¿Sí? ¿Quedaron más o menos claros las cosas que hemos charlado hoy? Sí, esta última parte nomás me revolvió la cabeza. Sí, Nomás. de 10, profe. Bueno, genial, era para eso. Hoy era justamente eso, ponernos hacer un repaso de todo, ponernos bien en limpio para poder arrancar la semana que viene con circuitos ya secuenciales. Eh, el de igual lo podemos llenar de X donde van los ceros. De última, no, Rocío, no lo podemos llenar de X donde van los ceros, porque si yo pongo X, en ese caso, por ejemplo, es lo que habíamos visto acá recién, si yo le pongo una X
qué sé yo, en el 3, por ejemplo, le pongo una X en este estado, ¿qué va a pasar? Cuando esté en el que es B mayor, que acá es un 1, cuando yo le pongo ahí, esto me va a generar se van a prender dos LEDs simultáneamente. ¿Sí? Entonces ahí no funciona. Siempre tiene que prenderse si es mayor, si es menor o si es igual. No se puede prender dos a la vez. ¿Sí? Siempre tiene que estar uno prendido porque o es mayor, o es menor, o es igual, y nunca más de uno, porque no puede ser mayor y menor a la vez, o mayor e igual. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Quedaron dudas con esto? No, ahora se entendió, profe. Buenísimo. De vuelta, esto lo voy a subir a YouTube ahora en un rato, así que ya lo van a tener ahí disponible, y si tienen dudas lo pueden volver a ver ahí, más despacito, poniendo pausa y probando. Genial, profe. De Así 10. que, bueno, en principio esto, acuérdense que el 29 es turno de examen. Ya voy a ver cómo ver en dónde, para hacer alguna clase de consulta de sistema de herramientas, perdón. Vamos a hacer alguna clase de consulta de herramientas, estudien herramientas, y la semana que viene seguramente haremos una clase de consulta. Ya les voy a decir y les voy a pasar por los grupos cuándo. ¿Sí? Y el link de la clase de Zoom. Buenísimo, profe. ¿Estamos, chicos? Dale, profe. Sí, profe, cualquier duda consultamos ahí en el Classroom por alguno de estos ejercicios. Exacto. Cualquier duda, el Nico sigue estando disponible ahí y a la brevedad les contestará. Listo, de 10. Buenísimo, chicos. Si no hay dudas... Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos la vemos, próxima. profe. Que anden bien. Buena Dale, semana. nos vemos. Buena semana. Hasta No, luego. profe, gracias. Chau, chau. Que anden bien. Buena semana.